Chile, después de un año, no, después de un tiempo más, después lo agarró la pandemia, lo frenó, se estaban poniendo picante, todos recordamos lo que estaba sucediendo, y para frenar, supongo, esa picanturía, Sí. quien actualmente sigue siendo el presidente, dijo, ok, voy a hacer un plebiscito para ver si lo que ustedes están pidiendo lo quiere todo el mundo. Se tomó como un año para eso. Y llegó el momento de de hacer este plebiscito, ¿no? Exacto, sí, este domingo 25 de octubre, algo más de 14 millones de chilenos que se encuentran habilitados van a dar el Perdón, primer... ¿cuántos? No sé cuántos son los chilenos. Son casi 19 millones. Okay. No llegan a los 20, están ahí. Van a estar habilitados para poder votar, es una instancia voluntaria de participación. Optativa, exacto. De dar o no el primer paso para empezar a a tener una nueva constitución, no a reformarla, que es algo que se ha emparchado durante varias oportunidades desde 1980, cuando se plebiscitó la dictadura de Pinochet, y con eso también la constitución de ese año. Van a dar este primer paso, que puede ser el último también, porque si ganara la opción del rechazo hacia una nueva constitución, quedaría acá limitada la posibilidad que, como vos mencionabas, era uno de los acuerdos políticos para intentar pacificar algo que no ocurrió. Ok, entonces hay una pregunta concreta. ¿Querés que se modifique la Constitución, sí o no? Exacto, son dos. La primera es esa. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Y las alternativas son por apruebo o rechazo de esa alternativa. Okay. La segunda pregunta, que paradójicamente, aunque vos elijas la opción de rechazo, también la tenés que responder, es qué tipo de órgano querés que redacte esa Constitución. Acá se pone un poquito más técnico, pero es una convención constitucional o una convención constitucional mixta. Como si los chilenos no tuvieran suficientes quilombos en la cabeza, con palabras bastante parecidas, le dan estas dos alternativas. ¿Cuáles son las diferencias? Oye, Milhouse. Las diferencias básicamente son, por un lado, la composición propiamente dicha, es decir, la convención mixta, como su nombre lo sugiere, va a estar en una mitad integrada por integrantes del Congreso de la República de Chile, sí, y la otra mitad por ciudadanos que van a ser electos de manera directa por el pueblo. Supongo que esto estará en miles de programas chilenos en estos días, pero nadie dijo, ¿la Constitución no tenía una forma ya de ser reescrita? No hay una ley que dice... En realidad está la alternativa, que esto se va a tener que llegar a esa instancia, de lograr los consensos y los quórums supramayoritarios, que también dispone la propia Constitución, heredada de, les decía, la dictadura de Pinochet, por lo cual hace muy complejo generar algunos de estos tipos de cambios o de reformulaciones enteras, y es justamente este estallido social y las presiones políticas que han marcado todo este último año, lo cual permiten de alguna manera ceder ante esta presión y tener la otra alternativa, que es o bien que haya una mitad de integrantes de la Cámara de Representantes chilena con otra mitad electa por el pueblo, o directamente la totalidad de la Convención Constituyente sea parte de este proceso de reformación. Tengo una pregunta, Dani. El domingo entonces la gente va a ir a votar sin saber qué constitución se va a construir de alguna manera. O sea, van a ciegas a decir, sí, quiero una nueva constitución, pero en definitiva esa nueva constitución, obviamente... Ok, es recontra represiva, someter... Claro, o sea, es una votación el mercado. No es que te dicen, bueno, esta va a ser la constitución, ¿estás de acuerdo o no? Te dicen, vamos a cambiarla. Después, bueno, ¿cómo? Es una buena primera pregunta. Sí. Un poco como se... Lo que pasa es que van a dilatarlo mucho, se hacen esta primera pregunta, después van a la segunda pregunta. Ok, ¿y la que quieren hacer? Es claro, va a ser un tránsito muy largo, por eso les decía, este es el primer paso de un proceso que puede llegar a tardar mínimo 2 años y medio, porque vamos a presuponer que todas las respuestas sean afirmativas y que esto no quede trunco el domingo, que en realidad también es importante aclarar, va a haber un lapso de 1 mes de gracia para dar a conocer los resultados. Muy posiblemente este domingo no tengamos los resultados de si se aprobó o se rechazó la idea de una nueva constitución. ¿Y por qué? Básicamente porque quieren corroborar todos los tiempos y... Pero una semana alcanza. Aparte son dos... El plazo máximo, exacto. 2 cruces. Son 2 cruces. Es una pilita acá, otra pilita acá. ¿Cuánto da? 38. Sí, y lo llamativo es que tampoco se han adelantado las votaciones de manera remota o demás por el contexto de la pandemia, pero sí, ese es el plazo máximo. Puede que ocurra en una menor cantidad de tiempo, pero de momento no hay ningún indicio de que este domingo se vayan a conocer los resultados. Dani, por detrás de este plebiscito, o sea, ¿qué grupos se perfilan? O sea, ¿quién lo postula? O sea, ¿quién lo propone y quién intenta rechazarlo? Ahí tenés casi tantas respuestas como personas le preguntes, pero vos dentro de la composición de esta convención constituyente tenés 2 alternativas de candidatear a lo que la gente elegiría. Que digo, si se aprueba la idea de una reforma, el 11 de abril del año que viene se van a elegir las personas que integren las convenciones, indistintamente de que sea la mixta o la constituyente. Y ahí tenés la alternativa de
que sean los mismos partidos políticos los que presentan a ciudadanos, como que yo pueda ir por X partido, Nacho, vos, Fabri, vos, Mario, pueda ir por X partido, Ajá. o ser independiente. Para esta segunda alternativa, además de ser mayor de 18 años y no tener ninguna condena penal, lo que tenés que hacer es juntar firmas. Ok. En función del distrito en el que te presentes, tenés que juntar el 0,4% de la cantidad de gente que votó en la última elección. Claro, pero el gobierno nacional quiere ¿Qué quiere? que se dé, claro. El gobierno nacional, mira, está cediendo, y esto es algo importante, que está habiendo fracturas al interior del gobierno de Piñera y de esta estructuración política que heredó Chile, que en líneas generales solemos pensar a Chile como la izquierda o la derecha. Al interior de la derecha están habiendo por primera vez después de muchos años fracturas, porque hay gente que promueve la idea de una nueva constitución y hay gente que no, y dentro de eso inicialmente se había posibilitado la idea de vamos a un plebiscito pero que haya representatividad legislativa. Después, ante las presiones de la ciudadanía, se habilitó también la idea de que la convención pueda ser enteramente integrada por la ciudadanía. Entonces, ahí también tenés otro eje disruptivo dentro de la coalición de gobierno. ¿Cómo se llegó a esto? Un poco, me parecía muy importante contarles lo que tiene que ver con la transición democrática de Chile, porque quizás... Larga transición democrática ya. Muy, muy larga. Estamos hablando de una constitución que fue sancionada en el año 1980 y un proceso de transición democrática que se inicia con un plebiscito también, que es algo que nosotros no tenemos muy arraigado en nuestra cultura política. Creo que el último fue el de Alfonsín en el 84, justamente por el conflicto con Chile y el canal de Beagle. Y para la reforma de Carlos, la reforma constitucional. Yo, No fue el Pacto de Olivos, fue lo que terminó llevando. No hubo decisión. No me acuerdo. No hubo decisión No, creo de la que fue- ciudadanía. Exacto, me parece que ese fue el último, lo cual habla de... No nos preguntan mucho. Exactamente, ¿no? Pero simbólicamente tiene para la ciudadanía chilena una gran importancia institucional el plebiscito que decíamos. ¿En la ciudad no hubo un plebiscito? Sí, En la ciudad... Hubo un sí o un no. Y no hace tanto. Desde que yo voto, por lo menos no. No seas el centro del universo. Pero Nacho. estoy tratando de poner Bueno, fichas importante. para atrás. No, y después tenés la alternativa que son vinculantes o no. El caso de Alfonsín no era vinculante, pero ratificaba la posición Escuchamos lo que política. dicen, pero no sabemos si le vamos a dar pelota. Exacto. Perfecto, Si no- entonces, ¿cómo se llega a esto? Se llega a partir de esta transición democrática. Decíamos, en el Cono Sur, lo habíamos hablado algunas semanas atrás, las transiciones, salvo la de Argentina, fueron todas negociadas. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas en buena medida moderaron o negociaron lo que fue la transición. En el caso chileno, en el año 88, Pinochet convoca a un plebiscito en el cual pierde la idea de que él continúe como presidente de facto del país. 57 a 43%, no es un rechazo contundente y esto le permite... Bueno, pero también deja claro. Aún yéndome la mitad me. ¿no? Exactamente, sí, bueno, eso es muy importante, por eso les quería decir. A veces uno tiende a pensar en esta idea de las reivindicaciones democráticas que la sociedad es enteramente homogénea y que hay una disposición... Dijeron que sí. No, para la Exacto. mitad nada más dijo que sí. Basta para ganar, pero no para tener el control. Exacto, eso le quita un poco de épica a lo que Macri. fuera. ¿Eh? Macri. Exacto, sí, O sea, bueno. perdió, pero se va con un 40 y pico y uno dice, bueno, acá tenemos un problema. Sí, y te abre el interrogante de cuántas cuestiones se Claro. podrían plebiscitar en un país que uno presupone que van a ir para un lado y quizás vayan para el otro, porque el país es bastante más heterogéneo de lo que a uno le toca vivir o transitar día a día. Pero básicamente esa transición democrática, que en buena medida es moderada desde el propio Pinochet hacia abajo, da, por un lado, la Constitución de 1980 como este eje aglutinador de los intereses de los 17 años de dictadura de Pinochet, con una gran continuidad, que es un modelo económico, una estructura productiva, pero que al mismo tiempo ese modelo económico, esa estructura productiva neoliberal y capitalista, comienza cada vez a tener mejores avances en Chile. Chile, durante el gobierno de Pinochet, la miseria y la pobreza eran estructurales, había más de 40%. Lamentablemente a nosotros nos parece muy cercana esa estadística porque la estamos viviendo en la actualidad. Claro. ¿De qué es que tranca? Claro. Tranca, chicos. Sí, ¿Qué pasa? sí, sí. Pero se ha ido moderando cada vez más, hasta incluso que a la fecha Chile... Con la tiene- democracia, con un mercado totalmente liberal, Sí. han avanzado. Exactamente. Con buenos resultados para abajo como para arriba. Con No igual de proporciones, pero Exactamente, ahí lo que empieza a operar es la continuidad de este sistema productivo, pero como también las políticas redistributivas que uno presupone ante
15, 20 años de crecimiento económico estable, poder manejar ciertas variables macroeconómicas como la inflación, como la deuda pública, no tienen ese efecto de derrame que muchas veces se suele plantear en los modelos económicos. Ese beneficio que se veía realmente no le llegó a todos. Y los de abajo dijeron, bueno, papi, Exactamente. ya, si esto está avanzando, ¿ya no es hora que nos toque un poco a nosotros? Exactamente. Y ahí entra un poco en juego lo que tiene que ver con, por un lado, que el modelo chileno, y lo habíamos visto el año pasado, y creo que fue uno de los puntos que más se trató, al igual que el caso peruano, exhibe estas contradicciones de lo que es el crecimiento o el desarrollo. Digo, esto de vos podés tener una gran cantidad de variables continuadas que sean favorables, pero si cada vez la gente que tiene más plata y los que menos tienen menos, eso eventualmente va a generar ciertas tensiones. Siempre. Bueno, ¿Viste cómo son? De Jesús en adelante. Bueno, hay cuestiones como derechos por ahí tan básicos como la educación, que la educación es un acceso Otro muy más. difícil en Chile. ¿Qué más querés? ¿Querés comer? ¿Querés ser educado? ¿Y qué más? Claro. Un Te educamos techito, y ¿qué hacen? Se van afuera un después. techito No, y me voy a salud. Uruguay. Exactamente. Educación, desempleo, vejez son algunos de los puntos que en Chile tienen un Estado completamente ausente, en buena medida por todas estas prácticas heredadas desde el gobierno pinochetista a la fecha, pero que también han tenido en los últimos 30 años, 24 gobiernos, 24 años de gobiernos de centro izquierda, que no han logrado tampoco estar a la expectativa. Claro. Entonces, ahí es un poco cuando entra el costado político y qué tanto podemos esperar de una nueva constitución. Es decir, hasta qué punto uno siente, no sé si a ustedes les pasa o no, me imagino que no están mirando la constitución todos los días para saber cómo les va a impactar en la vida y leo el día a el- día. Yo no, porque no los representantes del pueblo argentino reunidos en Congreso General Constituyente según la elección Se y lo leo a mi voluntad de la familia. provincia que la componen. Sí, hay como 100 artículos que después del preámbulo no leí. Pero que te marca esta ruptura entre lo No somos muy individual. constitucionalistas. Viste, Estados Unidos tiene la primera enmienda. Sí. Todo Porque el mundo corta, sabe. claro, porque Está bien, son- pero está presente. Sí. No me entras a mi casa porque a mí tienen como más presente la ley y por eso son también países con esos derechos tan evidentes, también tan restringidos. Y tan presentes. Claro, y tan presentes, Sí, porque la sociedad se arma en base a esas leyes. Bueno, las decisiones de la Corte son casi inapelables. Yo creo que tiene que ver con que también somos muchas generaciones que estuvimos muy fuera de la Constitución. Yo toda mi juventud la tuve fuera de la Constitución. En el 83 ya fui a votar en el 83. yo. Bueno, ese es un punto que está Claro. muy presente. Digo, es la primera vez que, si esto llega a tener lugar, que la ciudadanía le van a consultar sobre Claro. la propia constitución que regula, en última instancia, los principios básicos de una sociedad. Pero deja este interrogante, ¿no? Desde el año 1980 a la fecha la Constitución se enmendó 42 veces. Y en el año 2005, que fue el último paquete de reformas bajo la presidencia de Ricardo Lagos, se le hicieron 54 modificaciones. Lo cual te marca que hay un costado jurídico, normativo, pero también hay un costado político en el cual, si persisten los mismos reclamos, Claro. evidentemente no hay una voluntad. Le metes mano al pedo. Exactamente. Y eso lo conjuga este movimiento social que marca también la falta de consideración y de conciencia y de conexión que hay entre lo económico y lo social, pero con lo político. ¿Pero por qué se volvió tan violenta? Porque el reclamo podría estar presente, pero cuando dijeron, "Bueno, basta, no lo estás haciendo, ya está, ok, vamos a prenderte fuego todo, me rompe las pelotas, te lo digo, y hace 30 años que me decís que lo vas a hacer, no vas a hacer, me enojé. Sí. ¿Qué fue? ¿Fue la izquierda? ¿Fue una juventud realmente organizada a través de las redes? Porque hay que darle valor Sí, también a sí. eso, ¿no? En Sí, donde sí, sí. la masa, a través de alguien que no es tan aglutinante como un partido político, te dicen, estamos en redes sociales. Yo veo que todo el mundo está diciendo lo mismo que nosotros. Vos decís lo mismo que yo, y nos une nada más que Instagram, Sí. Twitter, ¿no? Es lo único que nos une. Sí. Basta, nos juntamos, sí. Lo- Fue así, ¿no? Fue así. Yo creo que lo apartidario de la movilización muestra también lo genuino y lo conjunto de todos los reclamos que son evidentemente estructurales y no coyunturales. Fue a partir de un aumento en el boleto del metro, pero ese aumento se terminó retrotrayendo a los 3 días. Pero ahí tenés, para empezar a pensar la violencia, un primer gran punto que tiene que ver con el jefe de Estado, el presidente de Piñera, a los 3 días, mientras el Congreso derogaba esta iniciativa, hablaba en conferencia de prensa de un enemigo, de que todos aquellos que eran una doctrina, un discurso muy presente de la doctrina de seguridad nacional de los 70, esta idea de los no chilenos, que son los que no quieren al país, y en todo esto decretando el estado de emergencia constitucional, algo que no se había hecho nunca en Es democracia. una reacción muy estúpida del poder siempre, ¿no? Sí. Negar y tomar medidas contrarias para decir, no pasa nada. Es más, miren cómo no pasa nada que voy a tomar una decisión contraria. Pues sí, Claro. No entiendo. ¿Por qué venís con un bidón de nafta, estúpido? Exacto, y a eso le podés sumar. Por un lado, sí, que obviamente es un movimiento como tal, es heterogéneo y seguramente hay una porción
porción minúscula de gente que busca destrozos y saqueos como una parte de una práctica política social, pero en buena medida tiene que ver con el accionar represivo del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile a la fecha ha hecho un balance en el cual hay más de 4.000 querellas abiertas por torturas sobre personas discapacitadas. Fue Chile el país en el cual se Ya dispararon... torturar es jodido. Torturar a un discapacitado. No, además estuvieron capturados. o sea, después nos tapó la pandemia, la problemática, pero Sí. los videos que se vieron fueron terribles. Son o sea, incontestables. Sí, pero también te entra la duda de no saber cuánta de verdad hay en los videos, ¿no? Porque también esto bueno, no quiero ser claro en lo que digo porque la confusión podría ser muy estúpida, pero está todo tan manipulado, incluso en las redes sociales, que aún lo auténtico, ya ni sabes si es auténtico y también te hacen dudar si lo auténtico es auténtico. Sí, sí. No, a eso es. La verdad que está todo sostenido de formas tan populares que cuesta entender la veracidad, ¿no? Cuando es necesaria la veracidad. Y ahí pongo algo que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, por eso también se necesita buen periodismo, para poner claro sobre claro y oscuro sobre oscuro, ¿no? Entonces, creo que después todos abusaron de mi las reclamo más muestras. auténtico, porque podemos mostrar esto y el otro diciendo, no, esto no existe porque vos estás armado de esta forma. Sí, ahí me parece que el punto más, o sea, el más contundente, más objetivo tiene que ver con esto, con querellas abiertas. Gente que se presenta, tiene pruebas e inicia un proceso judicial. Como todo, imaginemos si están toda esa cantidad de reclamos en marcha, en casi la inmensa mayoría abiertos sobre Carabineros de Chile, la Policía de la Seguridad. Imaginémonos todos los que quedaron por fuera y después todos los hechos incontrastables, como tiene que ver esto de que la policía dispara a los ojos, que se han hecho varias películas, pero mucha gente ha perdido la vista y muchos también han quedado ciegos. Y por sobre todas las cosas, sí, es verdaderamente... Es verdaderamente uno de los puntos, me parece, que también marcan esto. La violencia es estructural porque hay un Estado que desde el día 1 ha decidido tener un discurso muy, pero muy represivo. Pero el mundo en ese año estuvo así. Los chalecos amarillos, todos los movimientos populares fueron cabrones, ¿no? Sí. Bueno, acá en Latinoamérica, Sí, en sí, general, sí, hubo sí. distintos países. Pero también poco en Pasó otros Bolivia, lugares, sí. porque creo que todos nos tuvimos un contagio de, sí, la verdad, basta. Pero a mí lo Dani- que me llama mucho la atención es que había una efervescencia popular en el mundo, que la pandemia apaga esa efervescencia. Sí. Creo que les han hecho caso, ¿no? Y lo loco es que esas mismas clases sociales que están perjudicadas son las más perjudicadas. Y la Sí. referencia a las quejas no tienen que ver con esas clases, tienen que ver con las clases que les va mejor. O sea, eso es muy loco. Sí, es una espiral que está roto. Igual, Dani, te pregunto, o sea, las manifestaciones se pusieron en pausa de alguna manera por esto, el gobierno tomó la decisión de llevar a consultar al pueblo sobre una nueva constitución e igualmente después de un año volvieron las manifestaciones. Porque Esto- el festejo siempre se hace con la misma forma que lo habías hecho originalmente. A un año los chalecos amarillos y son de vuelta. Claro, quilombo. claro. ¿Cómo festejamos nosotros? Medio, rompamos Revivamos todo. el momento. Claro, se puede Hay entender. algo así. ¿Se puede entender que esto va a aplacar efectivamente las manifestaciones ahora que vimos en esta semana como un renacimiento de nuevo del pueblo chileno? Es complejo hacer una proyección en un escenario pero tan inestable. Lo cierto es que puede ser una primera alternativa para empezar a tener, más desde la variable política que esencialmente desde la jurídica, una primera respuesta sobre las demandas insatisfechas durante varias décadas. Claro, porque aparte me imagino que también la estrategia del gobierno de Chile es, bueno, esto no se va a resolver si también está estirando un mes, dar los resultados, que recién el año que viene se pueda decidir quiénes lo van a hacer. O sea, estira de alguna manera y tiene durante mucho tiempo la excusa para decir estamos haciendo algo. Por eso también las fracturas internas. Si eventualmente el proceso del plebiscito de salida, que es, bueno, votan por si efectivamente la constitución que se presentó la quieren ¿Todo da a o no. entender que eso va a pasar? Sí, o sea, Hay la verdad que estadísticas, las sí, encuestas son encuestas. cerradas, pero sí, son cerradas, sobre todo en qué tipo de convención sería la encargada de redactarla, pero hay una expectativa de que haya una afluencia, sobre todo por la inscripción y los cambios de padrones que hubieron antes. ¿Aceptaría este pueblo si hay un no diciendo nos están mintiendo tipo Ucrania, ¿no? Bielorrusia. Bielorrusia. Diciendo, mirá, loco, me parece que nos cagaste. Yo creo que lo que van a intentar efectivamente es de alguna manera empezar a formar parte del proceso de toma de decisiones políticas. Vos decías esto, Nacho, de, bueno, ¿qué está haciendo el actual gobierno? Para cuando esto tenga lugar en el plebiscito de salida, Piñera ya no va a formar más parte del poder porque Claro. se va en marzo del 2022. Idealmente, si cumpliera su mandato constitucional, que sí pasó la que pasó el año pasado, todo parecería que sí. De la mano de Carabineros, pero va a terminar su mandato. Me parece que ahí lo importante tiene que ver con esto. Entonces, en pensar
de que hay una alternativa jurídica, es importante tener una nueva constitución, pero en tanto y en cuanto no haya una reconciliación de los actores políticos con la ciudadanía, no hay muchas perspectivas de que las cosas puedan llegar a cambiar, porque Chile es un país desigual, es desigual. Claro. Es un país donde hay pobreza, hay pobreza. No hay tanta más pobreza, no es tanto más desigual que otros países de América Latina. Entonces, cuando uno ve los cuestionamientos y la presencia que hay en las calles, evidentemente te da a entender que lo que hay es una ruptura absoluta entre la política y lo que debería ser un vaso comunicante con lo social. Yo lo entiendo eso, pero que eso sigue igual en el resto de los países no justifica a que esos países se quejen. O sea, que vos me digas, ok, la pobreza es igual que en Argentina, no justifica decir, ok, bueno, bancate la pobreza. Hay sociedades que eso sostienen por otras, o sea, por otras cuestiones. Como también es mucho más fácil para la sociedad visualizarse. Claro. Creo que es la primera vez en donde la masa como masa tomó conciencia de que es masa y que encontraron un WhatsApp comunitario. Creo que es muy fácil darse manija, creo que la voracidad de información que vemos de todo el mundo nos da idea, nos contagia. Solamente un estado como el chino pudo frenar algo como Hong Kong y tardaron mucho tiempo. Sí. Creo que estamos pasando un momento en donde la política está confundida en cómo reaccionar. La gente quiere otra política, pero entiende que tampoco tiene no sabe qué. Creo que todos entendemos que nos podemos quejar, pero no nos vamos a hacer cargo entre todos de lo que sucede. Bueno, que alguien se haga. Estamos haciendo un reclamo de todo eso. Mi pregunta es, la región siempre fue muy pareja, siempre. Cuando hubo dictadura, hubo dictaduras para todo. Cuando el neoliberalismo o el liberalismo funciona para todo, los populares, todo. Sí. Pero ahora no está pasando eso. Entonces me pregunto, ¿cómo le afecta a la región esto que le va a pasar a Chile? Porque Chile, desde otro lado, también es parte de una latinoamericana, una Latinoamérica en donde puede ver en Chile una forma de crecer la región. Es decir, ok, tener más acuerdos con las empresas, leyes laborales más flexibles. Entiendo que hay un reclamo, veámoslo así de sencillo. Ok, voy a hacer algo al respecto, vamos a tardar, lo estamos haciendo. Chile medio que está siendo observado así, pero no sé si la región lo puede acompañar. No, porque Chile en buena medida mira hacia el Pacífico, integra la Alianza del Pacífico y buena parte de su comercio internacional y su estructura productiva tiene ese sentido. Las políticas de flexibilización laboral que vos mencionabas son parte de un paquete de medidas que Piñera intentó promover durante los primeros meses de su gobierno, muchos de esos los pudo alcanzar, pero que tuvo a partir de todo esto que retrotraer muchísimas políticas impensadas, como por ejemplo la de aceptar un plebiscito constitucional, que claro, incluso había quedado pendiente en el final de la segunda administración de Michelle Bachelet y el mismo Piñera lo había dado de alguna manera de baja. Entonces, creo que la región está en un nuevo momento de reconfiguración de estos ciclos pendulares que vos hablás, a veces más de tendencias populistas, a veces más neoliberales, y que tiene en Chile un actor que puede llegar a tener, creo, un cambio en términos políticos, pero no sé si necesariamente de su modelo comercial y de su perfil exportador y esta estructura productiva que tiene el país. Eso es bueno, ¿no? Que no cambien ciertas cosas que tienen marcadas. Claro, eso. Esto está bien, no rompamos la bola. La ciudadanía está de acuerdo también con que siga ese modelo productivo. Lo único que quieren es que... comprar Porsche Cayenne a precio. No, bueno, la ciudadanía me refiero a los más perjudicados, que entienden... Fiat. Robar Porsche Cayenne. Que entienden, bueno, no cambiemos el modelo productivo, solamente distribuyamos mejor. Exacto, hay un agotamiento, creo, de la idea de una crítica a el neoliberalismo despiadado, a que no haya un efecto derrame, que el crecimiento y el desarrollo sean procesos antagónicos, pero también está el colapso político, como esta idea que les planteo de que no hay una representatividad que pueda asegurar justamente que vos podés tener 3 décadas de crecimiento económico, podés triplicar tu PBI, pero no podés resolver que el 10% de la población tenga un acceso a una salud de primer mundo y el resto tenga que esperar en las guardias horas y horas para que le den una vacuna. Entonces, esos son los dilemas que están presentes y que, como decía Mario, están presentes de manera estructural en la región. ¿Cómo serán? Yo creo que estamos el mismo proceso que no entendemos cómo va a seguir el entretenimiento, el mismo proceso que no sabemos cómo va a ser el empleo con tantas automatizaciones, el mismo proceso y me parece que sale todo desde lo tecnológico, cómo lo va a atravesar la política. Creo que la política, los gobiernos, los estados son los más anacrónicos en este momento, y lo peor de todo es que la estructura es tan grande, es tan fuerte y es tan parte organizativa de nuestras sociedades que es lógico que no se puedan modificar muy rápido o de pasos realmente radicales en el sentido de cambiar las estructuras. Sí. ¿Cómo va a ser la política, la región, la sociedad para entender que ese avance que hemos tenido en esta confusión que la tecnología nos ha brindado,
que no va a poder ser pasado a leyes, a estructuras estatales. Sí, es un ¿Cómo esos desfasaje dos terrible. mundos se están poniendo cada vez más quebradizos y algunos quieren le están reclamando a la vieja estructura que se comporten con nuevos comportamientos? Y vos decís, es imposible, no puede pasar. Es como cuando dicen vamos a legislar sobre internet y nosotros que a lo mejor estamos un poco más con esa tecnología o sabemos decir, loco, cuando elegí ley ya es tarde, la hemos cambiado. Sí. No me hagas leyes de acá a 4 años, vamos a ver televisión, no sabemos cómo la vamos a ver el año que viene, no hagan nada, no hagan una ley de medios. Sí, hacela, digo, pero va a tener que no evaluar, así. hacerla mucho más laxa. Sí, ¿no? sí, todas las alternativas parecen utópicas. Y también eso, para mí, lo más complejo para la clase política es reconocer que no hay muchas otras alternativas. Es decir, en Chile tiene este sistema productivo, este perfil económico-comercial. ¿Cuál es el otro? Digo, lo mismo nos pasa en nuestro país. Digo, seguimos viviendo con la perspectiva de el modelo agroexportador que le dio resultado a El Irigoyen. sábado vimos a camioneros transitando una avenida, y no lo digo mal, pero festejando una lealtad de 75 años, violada 10.000 veces, con... La verdad, yo creo que cualquier, lo he charlado, pibe de 20 años decía, pero ¿por qué están todos en una avenida no con camiones? ¿Por qué no hacen un TT? Que va a ser más útil. Porque de alguna forma reaccionan, dicen, si no mantenemos esto, ¿qué tenemos? ¿No? Sí, se vuelve anacrónico. Eso No digo ni bueno ni malo, se volvió anacrónico. Sí, hay un capital simbólico que siguen tratando de sostener, que a veces la realidad pasa por otro lado. Y es eso, es el desfasaje Pero que es como existe seguir entre la creyendo que la sociedad. televisión es masiva, ¿no? Sí, es sí, como sí. decir, no, la televisión es masiva. ¿Por qué? Porque tiene 11 puntos. Si eran 40 puntos, 11 es muy bueno ahora. Sí. Vos decís, ¡loco, soltá! Bueno, Pero ¿no crees que lo que sostiene todo es la mística? O sea, no es... Indudablemente no. No, está bien, ¿Qué pero fue es el la mística. 17 de octubre? No, es la mística para mis abuelos. Sí, Ni pero siquiera para mi generación. Pero no lo digo en la política, en el fútbol. ¿De qué nos quejamos? Que no tiene mística. ¿De qué nos quejamos? De la, No, de está bien, Fabri, pero me parece que también son como Hay alguien discusiones... que sostiene... Pero las cosas están cambiando... un problema. Las cosas están cambiando muy rápido en el último tiempo. Toda esta mística se construyó por años y años en las que las cosas fueron iguales. La política fue igual durante cientos de años. El fútbol fue igual durante cientos de años. O 100 años. Esto está cambiando. El comportamiento de la sociedad y la conexión de la sociedad con los otros está cambiando tan rápido que esas instituciones... centenarias no pueden cambiar y no se pueden adaptar pero a es eso. otra mística. El otro Está día bien, pero es difícil construirla. el coloquio de idea. Lo que ofrece el gobierno, a lo que piden los empresarios, a lo que piden los trabajadores, son 3 cosas totalmente distintas. Y digo, sí, no hay forma. No way. Claro. No hay forma. El Estado, vamos a dar más protección, así cobraremos, y este único impuesto, así siguen en esa cosa impositiva. Los empresarios, dame reforma laboral, déjame ser más flexible. La gente, che, boludo, me estoy muriendo, no, esto así no funciona. Y vos decís, están charlando, el mismo tema lo enfocan de 3 lados totalmente distintos. Y a mí me parece que tiene mucho que ver con transformaciones comunicacionales, con lo que estamos viendo en todo el mundo. Es muy loco que ya las revueltas sean muy parecidas en todo el mundo. Sí, y perdón, y son el patenismo humo. Sí. La misma policía reprime. ¿Te cuesta entender si estás viendo Bielorrusia, Francia, Chile? Y son revueltas de izquierda y derecha. Sí, a menos las que dos se construyen de la misma manera. Las dos se construyen igual. Claro, las dos se construyen igual. Se construyen en base a encontrar factores en común en gente que antes no tenías contacto, los anticuarentena, con las revueltas sociales en Chile. Se construyen de la misma manera. Y ya casi no es, perdóname, Fabricio, no estoy muy entusiasmado. Pero no, digo, y no tiene que ver. Hay cosas que nos podemos sumar, aún no siendo parte. Black Lives Matter. No, lo tenemos y lo hace el deporte, entendemos de qué se está hablando, entendemos la revuelta, y no es local. Pero ya tenemos observaciones de un montón, sabemos la de Hong Kong, y son parecidas y tienen una forma, es como un reclamo mundial de algo a lo cual el mundo, o muy poca parte del mundo está respondiendo. Sí, y a lo cual cuesta permanecer ajeno, digo, son todas variables que todos tenemos más o menos en consideración. Yo creo que hay una fuerza enorme cultural de hacer mucho más fuerte algo que naturalmente lo tenemos, que es radicalizarnos en nuestros pensamientos. O sea, Sí. las brechas existen totalmente. en todos lados, y es parte de la conducta humana, y las entendimos, y siempre entendimos hasta ahora que las brechas no eran beneficiosas. Bueno, cuando se empezaron a generar más conocimiento, la política entendió que las brechas son necesarias. Los partidos de fútbol, el fútbol, el deporte, o sea, necesitan de tener antagonismo. Ese es un enorme problema, porque cuando uno está convencido de algo y está recontra mega estudiado, aunque te den información contraria a tus evidencias, como que te estén diciendo, mira, no tenés razón, mirá estos números, esa persona, en vez de
ser más flexible, se vuelve más radicalizada. Y esa conducta va a hacer que, o sea, siempre estemos chocando. O sea, no... Creo que no es una cuestión casi de un gobierno, sino de un sistema. O sea, de un sistema de cómo proponemos las situaciones y cómo comunicamos. O sea, sí. Las estructuras políticas, y en Argentina lo estamos viendo y también es un rasgo histórico, pero se constituyen a partir de esto que decía vos. Por un lado la reacción y por otro lado una cuestión sociológica que se estudia, que es el nosotros y ellos. Y esta idea que nosotros no somos tanto nosotros por atributos propios, sino por la distintos negación a del nosotros, otro. sí. Entonces la conformación de tu propia identidad tiene que ver con la negación del otro y eso genera un quilombo social Sí. Ok, tiempo. político impostergable. Afloje. Oh. la lista del año 2016 podemos arrancar.